En este video tutorial vamos a comenzar a desarrollar nuestra primera aplicación para iPhone. Si habéis echado un vistazo a la documentación, habréis visto que se trata de una aplicación muy sencilla, basada en una única vista, es decir, en una única pantalla de interfaz sobre la cual el usuario podrá interactuar con unos botones y que será capaz, pues, de, en función del botón que se haya pulsado, mostrar un mensaje concreto en la pantalla. Para ello vamos a comenzar con lo más sencillo, definiendo nuestra aplicación. Para ello vamos a hacer uso del asistente que nos proporciona Xcode. Vamos a seleccionar una Single View Application, puesto que solamente necesitamos una vista, y vamos a darle a Next. A continuación vamos a rellenar los datos de nuestra aplicación. Nuestra aplicación se denominará iEstado. Y el resto de los parámetros ya los hemos explicado en el video tutorial anterior. En concreto, pues vamos a permitir que nuestra aplicación se desarrolle para ambos dispositivos, iPhone y iPad, ya veremos más adelante por qué, y vamos a permitir el uso de storyboards y conteo automático de referencias. A continuación seleccionamos el directorio o la carpeta sobre la cual queremos guardar nuestro proyecto. En este caso la vamos a guardar en la carpeta Workspace y vamos a dejar seleccionada la opción de crear un repositorio local Git. Muy bien, pues vamos a crear y Xcode pues nos genera el esqueleto inicial de nuestra aplicación. Como veis, este esqueleto inicial contiene unos cuantos ficheros que ya contienen código en su interior, ¿vale? Con lo cual, pues va a ser relativamente sencillo para nosotros el ir rellenando la implementación de ciertos métodos. Ya explicaremos qué consisten esos métodos y para qué sirven. Luego, es muy interesante, y lo voy adelantando, el distinguir cómo tenemos ficheros que parece que están duplicados, pero que no lo están. Por ejemplo, ViewController, tenemos un fichero viewcontroller.h con extensión .h y un viewcontroller.m. Estos ficheros nos sirven para declarar de manera típica una clase en Objective-C, ¿ok? En principio, el archivo viewcontroller.h lo que nos está definiendo es la cabecera de nuestra clase, es decir, el conjunto de métodos y de propiedades y de variables de instancia que conforman esa clase y que nosotros queremos que otras clases sean capaces de ver y puedan hacer uso de ellas. En contraste, viewcontroller.m sería lo que se llama el fichero de implementación. El fichero de implementación básicamente lo que contiene es el código que va a hacer funcional las declaraciones que hemos hecho en el fichero de cabecera. Por tanto, es aquí, en el fichero .m, donde vamos a escribir el código de nuestras aplicaciones. Si os fijáis en el explorador del proyecto, tenemos arriba del todo pues la descripción genérica del proyecto que ya hemos explicado en el video tutorial anterior y donde podemos configurar los distintos parámetros de la aplicación y estado.